Ecos del 5 de mayo 2025. Celebrando con orgullo el aniversario número 163 de la gloriosa Batalla de Puebla. Esta es una producción especial de Rodríguez Media Productions. 13 años de cobertura continua para ti, conservando nuestra cultura, historia y tradiciones mexicanas. Agradecemos el gentil patrocinio de CarStar España San José y CarStar Españas Campbell, Fastags, Cristian Monjares, Tortas Ahogadas Tradición Tapatía, The Tamal Factory, México Bakery y de la firma legal de la abogada en inmigración, Liyuni Sosa. Continuamos celebrando el 5 de mayo en esta edición especial Ecos del 5 de mayo y hacemos contacto directo a la ciudad de Puebla, ahora con el cronista de la ciudad. Él es Juan Pablo Salazar Andreu. Él forma parte de una organización, de un consejo que se llama Consejo de la Crónica de la Hermosa Ciudad de Puebla. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. No, hombre, Celina, es un honor hablar con nuestra comunidad hermana de California. Gracias. Ustedes. Platícanos, la importancia primeramente de este capítulo tan honroso para la historia de México, de la Batalla de Puebla del 5 de mayo, de manera breve, por favor. Con todo gusto, Celina. Mira, a ti y a tu auditorio quiero comentarles que la Batalla del 5 de mayo de 1862 es un capítulo donde en ese entonces nuestro país, nuestro México, tenía graves conflictos al interior y, por supuesto, varias potencias extranjeras, viendo que nuestro país estaba muy dividido, decidieron invadirlo. Entre ellas estaban Inglaterra, Francia y España. De estas tres, España e Inglaterra pudieron diplomáticamente negociar el asunto, pero Napoleón III, quien era en ese entonces un hombre con muchísimo poder, que estaba haciendo guerras no solamente en Europa, sino también en África y en América. Estamos en el expansionismo europeo sobre varios continentes y pues pensó que era una aventura fácil venir a México y tomar el país por la circunstancia que se estaba viviendo en general en los continentes. Y entonces lanzó un ejército, dice Víctor Hugo, este gran novelista francés que es una delicia leerlo, que era el ejército más poderoso del mundo. Y entonces, pues una vez que penetran por el puerto de Veracruz, suben las montañas, vienen a Puebla, y aquí en Puebla se organiza un ejército que desde luego, pues es un ejército que no tiene las armas ni la tecnología para poder hacer frente a un ejército tan organizado y profesional como era el ejército francés. Nada más que aquí viene lo hermoso de la historia. Para poder defender la ciudad, ese ejército pidió refuerzos. Y esos refuerzos fueron los indígenas de varios municipios del estado de Puebla y de otros lugares cercanos a nuestro estado. Y estos indígenas muy bravos, imagínate nada más, muchos de ellos descalzos o con sus guaraches, pelearon ese 5 de mayo denotadamente contra el ejército invasor del general Lorenzés, derrotándolo y pues causando una humillación muy fuerte en un general que se sentía invencible y que, bueno, para nuestro país fue verdaderamente glorioso que, insisto, un ejército con menor preparación y menor tecnología y con nuestros indígenas que literalmente pues no tenían las armas suficientes, causaron pues un grave daño al ejército francés y por eso siempre se conmemora la batalla del 5 de mayo. Y mucho que tenemos que aprender, ¿no? Vamos a hacer énfasis en eso al final de esta entrevista, ¿no? Del gran amor de pueblo indígena hacia México, de Zaragoza, de los líderes que tenemos que aprender actualmente, pero dentro del marco de la historia de México, entonces este es un capítulo vital, ¿no? Para el orgullo de nosotros los mexicanos. Es correcto. Y como bien lo decías, y te agradezco que introduzcamos, yo ahora considero prudente hablar del general Ignacio Zaragoza, que evidentemente nació en el norte del territorio mexicano, el estado de Coahuila, que se llama Coahuila de Zaragoza. En ese entonces eran las provincias internas
de Oriente y Occidente porque nace en el periodo español. Zaragoza era un militar de alta formación, muy leal al presidente Benito Juárez, y esa lealtad y esa preparación son los ingredientes fundamentales para poder lograr ese éxito contra el invasor francés. Ahora, la relación que existe, hay una relación, no podemos hablar ahorita ya de fronteras, ¿no? Hay siempre, sobre todo con el fenómeno migratorio tan fuerte que existe de México hacia estados de la Unión Americana, principalmente California ha sido uno de los claves por más de un siglo, ¿no? La relación que existe entre ese 5 de mayo, los californianos, háblanos de este aspecto de la historia, por favor. Es interesantísima tu pregunta, Celina, y creo que en breve tiempo ustedes se van a enterar de esta cuestión que nos une tanto a California, especialmente con Puebla. Y la razón es la siguiente. Fíjate, y tu auditorio le comentamos que en el siglo XVIII, cuando había una campaña de expansión de los rusos, que desde Nootka salían a la caza de la ballena y justamente querían apropiarse de las costas de California que pertenecían a España. Entonces a España, que en ese entonces la gobernaba el rey Carlos III, envió un hombre de muchísimo prestigio, muy cercano a él, al visitador José de Gálvez, ¿sí? Un hombre de gran importancia. Sus familiares hacen cosas fantásticas también dentro del territorio de Estados Unidos, en la independencia. Uno de sus sobrinos, su retrato está en la Casa Blanca. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Él designa a un militar llamado Gaspar de Portola para que haga la inspección y defensa de las costas de California. Y Gaspar de Portola, nada más y nada menos, es uno de los personajes que se le atribuyen las fundaciones de ciudades tan importantes o reforzamiento de estas ciudades como Los Ángeles, como San Diego. Fíjate nada más que importante, y desde luego la relación con el puerto de San Francisco. ¿Cuál es la relación con Puebla? Me van a preguntar todo el mundo. Que Gaspar de Portola luego es nombrado gobernador político de Puebla. Y yo creo que aquí está el puente para poder hermanar nuestras ciudades. Y te comento que estamos a pocos años de cumplir 500, medio milenio de existencia. De manera que el Consejo de la Crónica está buscando un acercamiento con el embajador Ken Salazar para solicitarse su intervención, y desde luego aprovecho ahora este comercial televisivo contigo, porque sería magnífico para Puebla, antes de cumplir 500 años, estar hermanadas con las ciudades que alguna vez Gaspar de Portolar fundó y que tienen que ver mucho con una historia común entre ciudades hermanas. Es muy importante, y esto va a ser maravilloso como una tarea pendiente, ¿no? Está el hermanar a las ciudades, pero quiero que nos hables, por favor, a los mexicanos que vivimos fuera. Nos convertimos en embajadores de nuestro país, pero no podemos ser embajadores si no conocemos los aspectos esenciales de nuestra historia. Quizá la historia no se ha sabido enseñar con esa belleza que representa, son nuestras raíces, son nuestro orgullo. Estamos pisando tierra extranjera, y si no conocemos lo básico de nuestra historia, pues no podemos hablar con ese amor y pasión de México. ¿Qué les dices a los mexicanos para aprovechar que vivimos aquí fuera, aprovechar este tipo de celebraciones para adentrarnos un poquito en la historia, conocerla con esas maravillas, las sorpresas que nos va revelando la historia, y sobre todo compartirlas con nuestros hijos que representan nuevas generaciones por acá? Es muy importante lo que estás diciendo, Celina, la identidad cultural, el arraigo por la tierra, y sobre todo en un país de tantas oportunidades que Estados Unidos ha dado a los mexicanos, pues es importante reforzarlo. Es como si yo no me acordara de mi fiesta de cumpleaños que me organizó mi familia cuando, por ejemplo, cumplí 50 años, o de mi boda. Así son los sucesos históricos. Claro. Nosotros no recordamos nuestra historia, si nosotros no estamos orgullosos de nuestras raíces hispano-indígenas, si nosotros no nos adentramos a disfrutar y a conocer de nuestro folclore, el charro, la china poblana, el mole poblano, el pozole, podríamos hablar de una cantidad de cuestiones culturales. Necesitamos reforzarlas, y te felicito porque tu programa está haciendo una gran labor para que los mexicanos allende fronteras del Río Bravo
en ese territorio tan hermoso de la California alta, pues estén enterándose de que aquí tienen profundas raíces, como el árbol de la ceiba que enraiza tan potentemente. Así es, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, Juan Pablo, por favor, tenemos mucho que aprender de estos héroes, de estos personajes protagonistas de la batalla del 5 de mayo, ¿no? De Puebla. Zaragoza se fue a los poblados, se fue, y mire, estoy chinita porque amo Puebla, porque amo México, y es muy importante que aprovechemos estos espacios. Zaragoza se fue a las poblaciones indígenas, se fue a la sierra, ¿no? Fue integrando ese ejército muy pobremente armado, entre comillas, pero que su arma principal era esa pasión por México. Yo creo que estos héroes, porque también los soldados fueron héroes, y cómo reconoció a los soldados haciendo fichitas a manera de medallas, ¿no? Al final, después de la batalla. Bueno, tanto que decir, ellos nos enseñan que debemos de amar a México profundamente, ¿no? ¿Qué nos dices de esto? Tú como cronista de la ciudad, estoy hablando con Juan Pablo Salazar Andreu, él es el cronista de la ciudad de Puebla, un lujo tenerte que engalardones este programa, y formas parte también del Consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla. O sea, ¿qué nos enseñan esos héroes con ese amor a México? Aquí viene una pregunta fascinante, porque tú ya lo has dicho, el pegamento que unió a los mexicanos fuertemente a combatir al invasor fue precisamente ese amor al suelo, ¿no? Ese liderazgo de Zaragoza, pero también, Celina, estamos descubriendo en Puebla cosas fascinantes. Y te voy a hablar de personas anónimas que no solamente van a estar el 5 de mayo, luego va a haber otra batalla el 2 de abril, que es muy importante. Participaron también la gente de la ciudad. ¿Y sabes a quién quiero visibilizar? A las mujeres. Sí, porque ahora en el siglo XXI, y eso es fantástico que lo tengamos, hubo mujeres que pelearon en las batallas y que llevaban alimento y que curaban heridos, sí, y que estaban, pues, de alguna manera notificando si había franceses a la vista o no. Así que, pues, es todo un grupo de personas de toda la ciudad destacando forzosamente a la mujer poblana, y también las que participaron en este gran evento de un México que en ese momento se encontraba muy lastimado porque no definía su vocación, si iba a ser un país federalista o centralista, como gran parte de los países de Hispanoamérica. Excelente. ¿Qué le dices a los mexicanos para cerrar? O algo que yo no te haya preguntado, tu cultura es muy extensa, algo que quieras resaltar antes de terminar esta entrevista, Juan Pablo. Pues yo lo que les diría, Celina, es que en tiempos donde existe tanta división a nivel mundial, donde se están dando discursos de odio, la historia nos enseña que la mejor medicina ante ello es la cultura, la identidad nacional y la unión. Eso es clave, porque no solamente está pasando en nuestro continente, sino en varios países del mundo de diversos continentes. Así que ese creo que es la reflexión tan bella que nos deja esta batalla del 5 de mayo. Muchísimas gracias, un placer, ya será un gusto entrevistarte en persona, que Dios y la pandemia nos permitan el próximo año pues continuar nuestras transmisiones. Estuvimos allá 9 años consecutivos, estos 3 últimos años lo hemos tenido que hacer a manera de Zoom, pero nunca olvidamos a Puebla, nunca olvidamos esa batalla la batalla de Puebla del 5 de mayo, para dirigirnos también a nuestro público como una gran ocasión para repasar lo que es nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Juan Pablo, muchísimas gracias, y estos son siempre tus micrófonos. Gracias, Celina, de todo corazón y en nombre de mi ciudad, del Consejo de la Crónica, te mandamos un abrazo al corazón y sobre todo a nuestros paisanos que tanta patria y tanto ponen el nombre de México y de Puebla en alto. Muchas gracias, Celina, muy amable, muy buenas tardes. Gracias Juan Pablo Salazar Andreu. Él forma parte, es el cronista de la ciudad de Puebla y forma parte de la organización del Consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla. Pasaremos en un momento a ver el aspecto histórico del 5 de mayo con el licenciado Alejandro Cañedo Priesca. Continúa con nosotros. Gracias. Ecos del 5 de mayo, una producción especial de Rodríguez Media Productions. Agradecemos a nuestros patrocinadores: Carstar España San José,
y CarStar Campbell, expertos en reparación de carrocerías. Miguel España te lo garantiza. Fastax te asiste con la declaración de tus impuestos personales y de tu negocio, manejo de contabilidad y nómina. Tortas ahogadas, tradición tapatía, los platillos mexicanos de mayor popularidad en San José. Nuestra gratitud también para The Tamal Factory, los tamales como los que hacía tu abuelita. Gracias especiales a México Bakery, con sus flanes, postres y sus tortas deliciosas. Bienvenida a las celebraciones mexicanas de San José, a la firma legal de la abogada en inmigración, Liyuni Sosa. Ecos del 5 de mayo 2025, celebrando con orgullo el aniversario número 163 de la gloriosa Batalla de Puebla.